Mientras el presidente de México, Enrique Peña Nieto, visitaba los palacios de Inglaterra acompañado de familiares y una extensa comitiva para endeudar al país tras la devaluación del peso que tratan de ocultar los serviles medios de comunicación, diputados del PRI, PAN, Partido Verde y PANAL impulsaron en el Congreso una nueva Ley General de Aguas con el objetivo de privatizar el agua para beneficiar a empresas privadas y despojar a millones de personas del vital líquido. En México, la coalición encabezada por el gobernante Partido Revolucionario Institucional, los Verdes Ecologistas y Acción Nacional votaron a favor de un dictamen que facilitaría la privatización del suministro de agua y la construcción de infraestructura hidráulica en todo el país. Nuestro corresponsal Eduardo Martínez nos informa. En el Congreso mexicano avanzan las modificaciones a la Ley General de Aguas. Su contenido fue defendido a capa y espada por el oficialista Partido Revolucionario Institucional y sus allegados el Verde Ecologista y Acción Nacional. Para la oposición, el dictamen que será llevado al Pleno en los próximos días es contrario al derecho humano al agua y violatorio del proceso legislativo. De acuerdo con el dictamen que dejó fuera 3 iniciativas elaboradas por la izquierda, empresas privadas tendrían a su cargo el suministro y la construcción de infraestructura de agua en todo el territorio mexicano. De acuerdo con académicos y organizaciones civiles, la ley impulsada por el gobierno federal y la derecha partidista busca convertir el agua en mercancía para menoscabar el derecho humano al vital líquido establecido en la Constitución, lo cual permitirá a las empresas privadas controlar y administrar el agua mediante la apropiación y el desarrollo de infraestructura hidráulica, lo cual agudizará los conflictos por el vital líquido que ya existen a lo largo y ancho del territorio nacional. El agua es un bien, no es un recurso. Cuando tú dices que el agua es un recurso, implica que se puede comercializar. Y ese es el tópico que impera en toda esta gente política y economista. Estamos con una ley que está poniendo por delante intereses de muy pocos a sacrificio y sacrificando ecosistemas y comunidades, las poblaciones en las ciudades. Es una ley sumamente peligrosa, riesgosa. Una de las primeras cosas que tiene la ley es que no pasa un análisis constitucional para que pudiera ser aprobada, en virtud de que es violatoria de varios artículos constitucionales y fundamentalmente de principios que tienen que ver con la garantía de los derechos humanos. Entre los principales puntos de la nueva ley se establece que la cantidad de agua que deberá disponer cada mexicano será de 50 litros diarios por persona, lo cual pone en riesgo la salud, ya que la Organización Mundial de la Salud señala que el acceso mínimo deberá ser de 100 litros diarios por persona. Otro elemento inconstitucional dentro de la ley señala que el derecho humano al agua quedará reservado solo para personas que viven en asentamientos humanos, lo cual significa que muchas localidades rurales e indígenas quedan fuera de tal definición, violando así la reforma constitucional del artículo 1 en que se señala que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. En contraste con lo establecido en dicha ley, datos de Conagua revelan que en México existen actualmente 3.9 millones de personas que carecen del acceso al servicio de agua potable, mientras que 3.1 millones no contaban con conexión al servicio de alcantarillado. A la Ciudad de México llegaron indígenas de la tribu Yaqui para negociar con la Secretaría de Gobernación una solución al problema del acueducto Independencia de Sonora. Aseguran que la operación de para abastecer de agua a Hermosillo ha afectado su territorio. Esto de los trasvases, esos grandes acueductos o despojos de agua, como se les llama en el caso de los yaquis, pues es una necedad para satisfacer a industrias, para satisfacer que una ciudad siga creciendo necesariamente y sobre todo porque eso es un negocio. Tampoco preserva los derechos de las comunidades indígenas. Conforme al convenio 169 de la OIT, todos aquellos proyectos o megaproyectos que pudieran afectar las zonas en donde habitan comunidades indígenas requieren de la consulta previa, informada y libre, dice el convenio 169. Y lo único que dice la ley respecto de la participación pública de las comunidades indígenas es que va a ser informada y oportuna. Entonces, cualquier cosa que esto signifique. Al mismo tiempo que de manera ilegal, el gobernador de la entidad, Guillermo Padres, construye presas irregulares en sus ranchos y protege a empresas extractivas que contaminan el agua en complicidad con el gobierno federal, tal como ocurrió con la multa impuesta a una minera propiedad de Grupo México por el derrame de 40,000 metros cúbicos de ácido sulfúrico al río Sonora.
Sí, definitivamente hay muchos represos en toda la zona, ¿no? Incluyendo el rancho nuestro. La delegación de la Comisión Nacional del Agua reconoce que la presa se construyó sin permisos y no se otorgó concesión para explotar, usar o aprovechar las aguas superficiales en el rancho Pozo Nuevo. La familia Padres tampoco solicitó permiso a la Secretaría del Medio Ambiente. En los últimos 4 años, el rancho Pozo Nuevo se ha transformado. De ser un predio que estuvo abandonado, hoy tiene sembradas 300 hectáreas de nogal, con un sistema de alta tecnología de riego por goteo, pozos electrificados y 2 reservorios de agua. Sonora enfrenta un desastre ecológico. El río Sonora fue contaminado con más de 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre derramados por una mina de Cananea. La Comisión Nacional del Agua prohibió el uso de esa agua del río contaminado en 7 municipios de Sonora. Conagua, en la cuenca noroeste del país, culpó a la minera del derrame y denunció que la fuga fue reportada a Conagua 24 horas después de iniciada el miércoles. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, inició los procedimientos para sancionar a la minera Buenavista del Cobre y contra quienes resulten responsables por este desastre ecológico. Aun cuando dicho derrame fue considerado por la Semarnat como el peor desastre minero en la historia del país, el gobierno federal no retiró la concesión de la mina y solo impuso una ridícula multa de 22 millones de pesos a la empresa del multimillonario mexicano Germán Larrea, cifra que representa el 0.01% de las ganancias anuales que percibió Grupo México solo en 2013 por devastar el medio ambiente con actividades extractivas. Y esta ley va en sentido contrario, aumenta, blinda la Conagua aún más, impone megaproyectos de trasvases, desalinizadores, no reconoce que el agua viene de las cuencas, no toma en serio el ahorro, la necesidad de enfrentar y superar el acaparamiento y marginación hídrica que sufrimos ahorita, no trabaja con las cuencas para garantizar protección frente a inundaciones, sequías, el cambio climático. Entonces no reconoce los derechos de los pueblos originarios, no requiere, por ejemplo, que el uso minero no requiere de concesión, es un uso que ya cuenta con el agua que quiera, sin tener que ni medir, ni pagar, ni tener consecuencias. Los ambientales para nada están considerados, o sea, no hay manera de medirlos. Evidentemente, si haces trasvases, hay efectos ambientales muy grandes. Una afectación ecológica muchas veces es irreversible y eso no tiene madre. El problema es que ni siquiera hemos hecho una evaluación de si la ley vigente es la adecuada o no, y no lo podemos hacer porque ni siquiera fue aplicada eficientemente por la propia Comisión Nacional del Agua. Si la nueva ley de aguas es aprobada, las empresas privadas podrán realizar grandes proyectos de infraestructura en complicidad con el gobierno para transportar agua desde sitios lejanos y abastecer el consumo irracional que prevalece en las grandes ciudades. A pesar de su alto impacto social y ambiental, este proceso, conocido como trasvase, representa un gran negocio para la iniciativa privada. Es por ello que en lugares como Nuevo León, el gobierno promueve la construcción del megaproyecto Monterrey 6, el cual desviará agua proveniente del río Pánuco en San Luis Potosí y Veracruz con el pretexto de abastecer de agua a la ciudad de Monterrey y beneficiar a empresas como Grupo IGA, la constructora involucrada en casos de corrupción como el Tren México-Querétaro y la fastuosa mansión de Enrique Peña Nieto. ¿Qué pasaría si no tuviéramos agua? No podríamos hacer la comida. Imagínate. Sería un problema no tener agua en las escuelas. Imagina no poder rasurarnos por la mañana. Sin agua, pues no podríamos lavar la ropa. Si tenemos agua, tenemos futuro. Monterrey 6 es una visión y decisión del presente para todos. Detener el agua es detener la vida. Agua y drenaje de Monterrey. Nuevo León unido. Gobierno para todos. Lo que el gobierno no dice es que la obra se financiará con 50,000 millones de pesos obtenidos mediante deuda pública, aun cuando los estudios ambientales practicados consideran que es innecesario, situación que ha generado críticas por parte de organizaciones regiomontanas especializadas en temas del agua. Por lo tanto, bueno, pues el análisis preliminar del estudio técnico de Nature Conservancy es que, número uno, no va a haber agua, y número dos,
no la necesitamos. Entonces nos echamos una deuda de 57 mil millones de pesos los regiomontanos para pagar un tubo que no necesitamos. ¡Qué barbaridad, Eugenio! Es así como el gobierno pretende desviar miles de millones de pesos de recursos públicos hacia la iniciativa privada. Esta ley que dedica todo un capítulo a los trasvases y actúa como si la única manera de cumplir con el derecho humano es el trasvase. No toman en cuenta los energéticos que requieren los trasvases, no toman en cuenta los desequilibrios hídricos que genera tanto en la cuenca aportadora como la receptora, ni del despojo a comunidades que esto representa. Y peor aún, estos trasvases serían concesionados a particulares. Entonces ahora sí uno puede decir el concesionamiento del sistema de aguas de Puebla es privatización, pero cuando empezamos a hablar de un proyecto que pretende eventualmente llevar 15,000 litros por segundo en manos de una empresa privada, estamos hablando de una privatización por mayoreo del agua, y eso es algo sumamente peligroso, dejar tanto poder en manos de empresas que van a ser nacionales o extranjeras, pero están blindados de la operación democrática y las prácticas de gestión sustentable. Y que bueno, aquí el único asunto es que tendrán agua los que la paguen, y los que puedan pagarla conforme a las tarifas, que en este caso pues es uno de los muy buenos capítulos de la ley, porque en eso sí se fijaron mucho, el capítulo de tarifas de agua. Quien tenga dinero tendrá agua para su subsistencia, quien no lo tenga pues tendrá que sobrevivir con sus 50 litros diarios. La nueva ley de aguas facilitará también que las empresas privadas beneficiadas por la reforma energética puedan utilizar yacimientos de agua dulce para extraer gas shale a través del fracking, una técnica que conlleva un alto impacto ambiental al contaminar acuíferos de manera irreversible mediante contaminantes que se filtran en el subsuelo. Consiste en taladrar en la superficie terrestre un agujero de 4.000 metros, luego en horizontal hacer otro tanto y eso volarlo con explosivos. Una vez se ha hecho eso, se mete a 5.000 atmósferas de presión, una presión tremenda, una mezcla de agua, arena y un cóctel de 600 productos químicos altamente tóxicos. Eso hace aflorar el gas natural que está en pequeñas burbujas metido en el esquisto, en el mineral de pizarra y que no podría ser extraído de otra forma. El metano, ese gas natural, se ha filtrado a través de las grietas, de las fallas artificiales, hasta los acuíferos de los que se alimentan los pozos, los embalses, los lagos, los ríos. Pues mira, como una imagen vale más que 1000 palabras, te emplazo a que te imagines esto. Un ciudadano se acerca a su grifo de agua potable, de la cocina, del cuarto de baño, lo abre, coge un mechero, lo enciende, lo acerca y, como si fuera casi fruto de una maldición bíblica, el agua arde. ¿Por qué? Porque el metano, ese gas natural, se ha filtrado a través de las grietas, de las fallas artificiales que han ocasionado ese tratamiento tan agresivo, hasta los acuíferos de los que se alimentan los pozos, los embalses, los lagos, los ríos. Pero claro, si fuera solo el gas, pues la cosa tendría un pase, pero es que claro, hemos hablado antes de un cóctel de 600 productos altamente tóxicos. Además, la nueva ley busca eliminar todo cuestionamiento y crítica al manejo gubernamental del agua al criminalizar la investigación científica y otras formas de estudio, ya que prevé castigar hasta con 50,000 salarios mínimos a quien realice obras de exploración, estudio, monitoreo, reinyección y remediación sin contar con el permiso correspondiente, que será expedido por la Conagua. Es bastante grave porque hay unas multas muy altas, ¿no? Eso, la verdad que es muy satanizador, muy criminalizante, porque ya serías tú o cualquier gente que ande investigando sobre el agua, va a ser un delincuente que lo van a perseguir hasta que lo encuentren, ¿sí?
De acuerdo con los especialistas, la ley de aguas impulsada por el Congreso mexicano podría provocar un escenario similar al que ocasionó la guerra del agua en Bolivia, donde las empresas privadas coludidas con el gobierno llegaron al extremo de querer privatizar el agua de lluvia, situación que generó una revuelta social que con el paso del tiempo se transformaría en una revolución. Cuando los bolivianos intentaron refinanciar los servicios de agua pública de su tercera ciudad más grande, el Banco Mundial le exigió que fuera privatizada. Por ello es por lo que la corporación Bechtel de San Francisco tiene ahora el control sobre todo el agua de Cochabamba, incluso de la que cae del cielo. Esta ley y este contrato prohibían a la gente acumular el agua de la lluvia. Por lo tanto, el agua de la lluvia también se privatizaba. La factura de agua le daba un valor legal a la empresa para que pueda apropiarse de su propiedad, de su vivienda, rematando la misma. La gente debía optar por una decisión de comer menos, pagar del agua, pagar por los servicios básicos, dejar de mandar a los niños a la escuela, con la consigna de el agua es nuestra, carajo. La gente sale a las calles, sale a los caminos y protesta, ¿no? A pesar de que este país atormentado había pagado los préstamos del Banco Mundial con la privatización de la estable industria del petróleo, las líneas aéreas, los ferrocarriles, la electricidad y las compañías telefónicas, el gobierno fracasó al intentar convencer a los bolivianos de que el agua es una materia prima como cualquier otra. Entonces, ahí sí vimos que el gobierno defendía los intereses de la transnacional Bechtel porque la gente quería agua, no gases. La gente quería justicia y no balas. Si hiciéramos una revisión de los conflictos del agua, pues tenemos que muchos lugares en estos momentos inclusive se han tomado avenidas, hay lugares en donde dicen que porque tienen 3 y 4 meses sin agua, en muchos lugares del país vivimos en el tandeo, muchas unidades habitacionales viven del tandeo y bueno, entonces en este caso, ¿cómo le vamos a hacer si el agua va a ser más cara? O sea, la tragedia del agua es parte de la tragedia de los comunes. Es un bien que compartimos, pero el problema es que no tenemos el gobierno que nos dé la regulación para compartirlo adecuadamente. Y es un problema de distribución, de organización, de democracia, de gobernanza. No de escasez, ni de tubos, ni de infraestructura, ni de contratos, ni de obras hidráulicas. No, el problema del agua es un problema de democracia. Es por ello que los estudiantes de posgrado de la UNAM hacemos un llamado al pueblo de México a no permitir que las élites político-empresariales que administran la desgracia nacional lleven a cabo su intento de privatizar el agua y puedan lucrar con la sed de millones. Sumémonos a las movilizaciones para detener este nuevo crimen de Estado que pretende atentar, una vez más, contra el interés público y el bienestar de los mexicanos. El agua no se vende. Asamblea General de Posgrado de la UNAM.